¿Qué tal? He decidido pasar la última semana que voy a estar aquí en Wuhan este año en Chisagun, en el Templo de las Nubes Púrpuras. La verdad que está siendo una experiencia súper bonita, súper enriquecedora, con una predisposición, un estado de ánimo realmente positivo. Y la verdad es que se siente muy diferente, ¿no? Entre el fuego que sentía sobre todo en 2019 cuando llegué después de muchísimo esfuerzo, de toda una odisea, y estar aquí suponía como una vibración súper fuerte. Y ahora mismo diría que es más bien pues, un elemento agua, y la verdad que se disfruta muchísimo también así. Hay tiempo para respirar, sobre todo diría, tiempo para estar y para practicar, y la manera de ver también, pues quizás desde la perspectiva de la gente que vive aquí, ¿no? Que están con mucho tiempo, años, y no tienen estas prisas y estas mismas emociones, ¿no? Sino que ven pues, a toda la gente que venimos un poco con esta energía pasar y pasar y pasar. Pasar y pasar y pasar y pasar mientras ellos están en un plano de continuidad, ¿no? De mucha perspectiva, de plazos muy largos en los que los años van pasando, y los años tienen estaciones en las que aquí también desaparecen los turistas y ellos siguen, y bueno, muy, muy bonito ver este yin y yang. Bueno, voy a cenar, que está aquí en la cantina del templo, a la que podemos venir también la gente pues, que no estamos aquí viviendo. Es muy guay porque también es comida obviamente vegetariana, preparada por un equipo de cocineros que hacen aquí todos los días la comida según pues, los 5 elementos, según el conocimiento taoísta. Y también es una oportunidad de poder comer vegetariano, cosa que no está para nada asegurada.你们国家有雾吗？大山有。大山有。你家不是山区的？我平时在那个巴塞罗那。巴塞罗那是城市。就是对一个城市。哦，你的平时在城市里面。在海边没有那么大雾。哦，海边就是浪大，风大。对对对。看海。没有对对。
También ha sido muy bonito conocer a Hu Taozhang, una monja que vive aquí en el templo y que como nos vio el primer día con Chen Xinhua grabando algunas cosas y practicando el palo, pues se me acercó y me dijo que si le podía enseñar algunos movimientos del palo, que es algo que le gusta mucho, y a partir de ahí pues bueno, hicimos muy buena amistad y hemos estado todos estos días entrenando. Le está enseñando el palo de Xuanwu y me contaba que claro, que la gente que vive aquí pues normalmente está dedicada al aspecto concreto por el que han venido pues a retirarse como monjes, y la gran mayoría de ellos no tienen interés en el wushu, no tienen interés o lo practican muy poco, simplemente como un complemento, como una práctica para mantener la salud, que es el lugar que ocupa dentro de otras muchas prioridades. Pero bueno, pues es interesante que en un lugar donde al final es la cuna de este arte es muy difícil tener acceso a ello, ¿no? Y para algunas personas que aún viviendo aquí pues tienen ganas de aprender Taiji o Wushu de Wudang, pues no les es fácil. Entonces ha sido muy bonito poder compartir con ella algo que yo también he recibido de este lugar y poder devolverlo en agradecimiento. Para mí ha sido un trabajo realmente muy bonito, muy gratificante poder, bueno, devolver mínimamente algo de lo que Wudang me regala al mismo Wudang, ¿no? Obviamente tenemos también la misión de difundirlo y de regalar y de compartir a cuanta más gente mejor, pero poder sentir que puedes hacer algo por el lugar al que esto pertenece es distinto. Algo que me ha hecho muchísima gracia es la manera en que las ardillas voladoras vienen por el templo a robar comida. Entonces están todo el tiempo por ahí por los árboles, de día no bajan casi, salvo que haya muy poca gente, pero saben perfectamente que en los altares hay un montón de frutos secos. Entonces, a la que tienen oportunidad saltan por los tejados, se van colando incluso por los techos, porque por el artesonado del tejado, en los aleros, hay algunos huecos y vienen literalmente a hacer comandos a robar. Así que me parece muy gracioso, ¿verdad? Animales muy simpáticos, muy traviesos, ¿no? Muy como niños jugando. Y luego volando por todos lados, atravesando el cielo del templo, desde el bosque hasta los tejados y del tejado hacia abajo. Muy gracioso. Bueno, estoy preparándome para dejar este lugar después de pasar una semana. Es la primera vez que he pasado tanto tiempo en Xiaogun. Normalmente he venido a estar solamente pues, de visita durante un día, ida y vuelta. Mis planes en un principio incluso eran pues, bueno, aprovechar que estaba aquí
alojado para poder ir por la montaña y visitar más lugares, pero de una semana al final he salido solo un día. Me fui a visitar varias cosas, la cueva de Lao Tse, el camino antiguo que sube hasta aquí desde el Valle de la Alegría, pero no me dieron ganas de salir. He sentido el placer más grande de poder practicar teniendo un montón de energía, a pesar de estar entrenando como poco igual que en la escuela o más. Me he sentido todo el tiempo con mucha vitalidad y con mucha flexibilidad. La rodilla, que por ejemplo me hice daño, me la luxé este verano hacia atrás y he estado como un mes haciendo, bueno, pues una práctica mucho más suave para, pues para que no me duela. Fue llegar aquí y perfectamente. La vida en el templo me ha parecido idílica, me ha parecido, bueno, muy sencilla. La gente que vive aquí ve pasar mares de personas, ¿no? Que entran y salen, hacemos fotos, ponemos un incienso, nos sorprendemos, nos vamos y continuamente tenemos esta energía, ¿no? Muy revuelta, y ellos viven en una constancia, en una observación, en un silencio interno que cuando he podido pasar aquí pues un par de días por lo menos te das cuenta de cuál es la perspectiva desde la que ellos ven todo esto. Y me parece muy bonito esta combinación entre agua y fuego. El fuego de toda la gente que viene trae su ilusión, trae sus oraciones, y el agua de las personas que están aquí haciendo un trabajo profundo, que al final pues tienen gracias a eso también alguna herramienta para poder quizás aportar algo a todas estas personas que venimos buscando respuestas, que venimos buscando paz. Voy a despedirme haciendo una ofrenda, poniendo inciensos en cada uno de los lugares que hay, que son 4 pequeños incensarios o estufas en las que se puede poner papel para quemar.要不要在底面上香？